con quienes compartiremos en primer lugar una entrevista con el alcalde de Lima, Jorge Muñoz. Señor alcalde, buenos días. Buenos días, Fernando. Buenos días también a tus colegas que están en el estudio. Buenos días, señor alcalde. Muchas gracias por el tiempo que ofrece al público de RPP, es decir, a los peruanos, señor alcalde. Lo hemos visto trabajando en varias actividades, mercados, transporte, y ahora usted se propone lanzar una nueva campaña que tiene que ver con valores, es decir, con la inspiración moral de la conducta de las personas. Explíquenos, por favor, en qué consiste esta campaña Salgamos Bien, Perú. Sí, Fernando, esto está enmarcado dentro de lo que nosotros presentamos el día viernes como un manifiesto que lo hemos compartido con el Ejecutivo, y ese manifiesto es una segunda ola para darle un impulso especial a las cuestiones que se están trabajando en estos momentos. Pero esto tiene un valor especial porque queremos dar un impulso desde lo territorial, es decir, desde lo que corresponde a las municipalidades, y en ese aspecto está lo que tú has mencionado de los temas de transporte, de los temas de mercado, los caminantes, espacios públicos y todas las cosas que son netamente territoriales. Y finalmente hemos terminado proponiendo una campaña de valores para poder buscar que los ciudadanos se comprometan mucho más, o sea, que haya una información adecuada, pero además, aparte de la información adecuada, que haya un compromiso del ciudadano para poder llevar adelante esta situación, que es una situación muy compleja, y a eso le hemos denominado Salgamos Bien Perú. De acuerdo. Perdón, adelante. Señor alcalde, buenos días. Cuando usted Carlos, habla de redimensionar la estrategia, ¿esto qué implica? Que quizás la aplicada hasta el momento en esta lucha contra la pandemia no ha sido de la mejor, que ha tenido deficiencias, que han habido cosas que se han podido hacer y no se han hecho. Mira, siempre las cosas son perfectibles, y más aún frente a una situación de esta naturaleza que es una pandemia inédita. Lo que nosotros como alcaldes estamos reclamando es que haya un verdadero engranaje entre el Ejecutivo, los gobiernos regionales y especialmente los gobiernos locales. Ese punto último es el que hemos visto que no ha existido correctamente bien. El viernes pasado, por ejemplo, en una entrevista que me hizo Jaime Chincha, me enteré que el ministro de Defensa estaba haciendo algunas cosas que no había coordinado con los alcaldes, y él las daba por hechas. Entonces, esa es la situación fina que está faltando, sobre todo para defender al territorio, y en el territorio es donde se produce la transmisión del virus. Perdón, por eso alcalde, es que hemos generado este manifiesto. Perdón, alcalde, entonces para usted el gobierno no ha tomado en cuenta dentro de la estrategia global, como debe de ser, a los municipios y regiones. No, en un momento determinado no le dio el valor del caso. Yo entiendo que esta semana que ha pasado ha sido muy importante, porque ya hay signos de una preocupación de que eso es algo que faltaba afinar. Y de hecho, por ejemplo, el mismo viernes yo tenía una conversación con el Premier, una larga conversación, y donde participaron también algunos otros alcaldes, y él se ha comprometido justamente a darle un impulso a esta función territorial, que es muy importante. Y otra de las cosas que, por ejemplo, nosotros hemos dicho es que no se puede tratar a todos por igual. Hay situaciones que, en definitiva, inclusive los epidemiólogos dicen que podrían haber algunas cuarentenas diferenciadas, cercos epidemiológicos también diferenciados en función a donde se está produciendo la mayor cantidad de casos de coronavirus. Además, es muy importante, y esto es algo que quiero yo resaltar, que tengamos información, que tengamos data. Yo he estado varias veces yendo al Ministerio de Salud, y a veces también he tenido información distinta en un mismo día del propio ministerio. Es importantísimo saber dónde es que se está produciendo la mayor cantidad de contagios para ahí poder atacar, poder hacer una labor territorial desde la municipalidad. Señor alcalde, usted pone un énfasis en el tema territorial y nos ha hecho saber que hay algunos barrios, algunos distritos con mucho más casos de contagios que otros. ¿Considera usted posible que al término de estas 2 semanas de cuarentena general
se mantenga la cuarentena en algunos distritos de nuestra capital y en otros no. ¿Eso le parece viable, una alternativa posible? Fernando, eso es algo que si es necesario hay que hacerlo. Fíjate que en otros países de América Latina se ha estado haciendo también una cuarentena diferenciada. Sin ir muy lejos, en Chile se ha trabajado así y han tenido resultados importantes y es algo que tiene que hacerse muy claro. Por ejemplo, ahora se le está poniendo un foco a los mercados, un foco especial. Es bueno, es valioso, pero eso es algo que se ha debido poder trabajar desde el principio. No es ningún descubrimiento científico saber que el virus está en los lugares donde más aglomeración hay. Pero para tener la evidencia, ¿qué se requiere? Hacer pruebas. Entonces, como eso no había, nosotros hemos venido diciendo que es importante tener las pruebas, es importante poder ofrecer, porque no solamente es reclamar, poder ofrecer brazos, poder ofrecer gente, poder ofrecer espacios. Y nosotros hemos ofrecido los hospitales de la solidaridad para poder hacer ahí en esos espacios, con el material obviamente del MINSA, las pruebas del caso. Y esto se lo dije yo al ministro Zamora, se lo planteé a la ministra Inostroza, y hasta el día de hoy lamentablemente no se ha podido dar ese paso. Entonces, por eso es que yo reclamo que haya una mejor coordinación o un mejor engranaje con los gobiernos locales, porque es ahí donde se tiene el virus, donde se tiene que atacar el mismo. De acuerdo. El tema entonces principal es que haya habido una mala coordinación, por lo menos en algunos momentos, entre el gobierno central, gobiernos regionales y municipales. Y usted nos ha dicho que de un mismo ministerio ha recibido algunas veces informaciones contradictorias o por lo menos diferentes. ¿Quién es su interlocutor en el Ministerio de Salud? Porque hay el ministro por una parte, pero hay un comando también del COVID-19, ¿no? ¿Qué canales se han establecido en las semanas que llevamos ya vividas bajo cuarentena para que el alcalde de Lima pueda tener acceso a la información de una manera orgánica? Mira, Fernando, nosotros hemos establecido un canal bastante fluido con el ministro Zamora en los últimos tiempos, y eso tengo que reconocerlo, tengo que valorarlo, pero no ha sido fácil, no ha sido sencillo, ha habido una situación donde creo yo que a veces la preocupación por atender sectorialmente las cosas ha desviado la necesidad de ver esto desde una perspectiva territorial, como he venido diciendo. Ya se han establecido también algunos mecanismos para poder tener información con algunos funcionarios de menor rango del propio ministerio. Pero, por ejemplo, hay cosas que me preocupan ya saliendo un poco de lo local y yendo a lo regional. Yo ayer tuve una entrevista con una entidad extranjera y nos conectaron con un médico de Loreto y un médico de lo que es Lambayeque. Y la verdad que los reclamos que yo sentía de parte de estos dos médicos era que estaban abandonados. Ellos se sienten que no tienen el acompañamiento del gobierno central. Y ahí hay que ponerle también un foco especial, hay que poder saber cuáles son las necesidades, porque las necesidades de la capital, además de tener también necesidades serias, las necesidades de las regiones son otras. Entonces hay que ponerle focos diferenciados, y por eso decía yo que no se puede tratar a todos por igual como si esto fuese un brochazo. Y a veces me preocupa que hay una visión de hacer un trabajo a todos por igual, cuando la epidemia hay que tratarla de manera diferenciada. Ejemplos, he puesto Lambayeque y Loreto, son sitios muy complejos hoy en día con relación a la pandemia. Sí. No es lo mismo lo que está sucediendo en la Sierra Sur del Perú o en el sur del Perú, donde hay menos incidencia del virus. Entonces, los tratamientos tienen que ser diferenciados y en ese sentido tiene que contarse con el trabajo local, con el trabajo de los gobiernos municipales. Señor alcalde, permítanos, por ejemplo... Sí, Fernando, adelante, perdón. No, adelante. No, queríamos pedirle al alcalde que nos espere un minuto nada más, tenemos que ir a la